Iceberg sobre encuentros con duendes reales. De pequeña recuerdo que mi hermano tenía un amigo que le regaló unos duendes de porcelana, no sabíamos cómo cuidarlos, así que de traviesos los sacamos al sol para ver. Sí, era cierto que se arrugaban, lo sé, fue mala idea, al día siguiente se veían molestos, pero mi hermano los guardó y se fue. En la noche ni mi papá ni mi mamá llegaban del trabajo, mis hermanos salieron, estaba sola y nunca voy a olvidar que jugué con la Play de mi hermano y al mi alrededor sentía pasos, pero no le tomé importancia hasta que me dormí en el suelo viendo la tele solo. Escuché a mi mamá gritar: Monse, ¿dónde estás? Al despertar estaba debajo de mi cama toda despeinada, con moretones y rasguños. Mamá en ese momento los quería quemar, pero le dijeron que era malo así que los regaló. Con un chico que trabaja en Comex, jaja, pero antes de dárselos, los dejé todo el día en el sol, jaja, y los dejé pelones. Eran tipo así cuando llegaron, pero se fueron todos arrugados y pelones, jaja. Resulta que, cuando tenía aproximado 2 años, un duende se enamoró de mí, mi familia se dio cuenta gracias a que un vecino me llevó con un curandero, el che duendecillo hacía de todo por llevarme, desde jalones hasta que tuve creo que 40 grados casi de temperatura. Estuvo tan feo que fueron como 7 doctores y ninguno pudo dar un diagnóstico de lo que tenía. Duré 3 días así, entre que me llevaba y yo supuestamente con los gritos que pegaba, no me dejaba. Este duende vivía en un árbol enorme que estaba en mi casa, mi papá lo derrumbó y quemó, pero hasta la fecha nunca pudo con la raíz, han intentado de todo, pero esa sigue intacta, a veces se hunde y a veces sale, ni siquiera con una barreta han podido al menos quebrarla o sacar una astilla. Yo tengo hasta la fecha mi amuleto hecho por el curandero a donde me llevaron el duende. Ese sigue aquí, no se me acerca, pero si me hace muchas travesuras como esconderme las cosas, seguido compro globos y los pongo en mi cuarto para ahuyentarlo, pero no se ha ido, probablemente siga en la raíz, aunque mi sobrina y mi cuñado una vez lo vieron de entre las plantas. Alba ahorita me da risa, pero en su momento nos asustó. Tengo 2 anécdotas familiares. La primera es que tengo un primo que puede ver cosas. Ese güey de niño tenía amigos imaginarios, pensaron que era normal porque era hijo único y no tenía con quién jugar. Hasta que un día se acercó a donde tenían una Virgen de Guadalupe y le dijo: mi amigo dice que ella es una P asteriscota. Entonces lo llevaron a bautizar y con el tiempo dejó de ver a su amigo. Otro primo diferente, una noche salió a jugar y se lo llevaron los chaneques. No sé si es lo mismo que duende y lo regresaron antes del amanecer. Ese morro estaba lleno de espinitas, jaja. Alba. Pues no es nada sobrenatural ni por el estilo, pero cuando yo estaba chiquita solía hacerme del pis en la cama seguido y de ahí me empezaron a decir Jaime el duende, jaja. Por su frase de ahí ya me oriné y pues ya eso es todo. Mi prima, una de las mayores por parte de la familia de mi mamá, jugaba con los duendes en la madrugada. Mi tía, molesta y extrañada, le preguntaba a mi prima qué era lo que hacía ahí sentada en el piso jugando a esas horas y ella le decía: es que no me dejan dormir, quiero dormir, pero no me dejan irme, quieren seguir jugando. Y mi tía le decía que quién no la dejaba dormir y ella decía que los duendes, pero mi tía no los podía ver. Solo mi prima, cuando estaba chiquita en ese entonces, también le tocaban los pies y le aventaban palillos o pedazos de madera a mi tía cuando estaba dormida. Dice que sintió algo helado barra frío en los pies y que cuando se despertó vio a los duendes. Ahora sí, suena tonto, algo absurdo, pero mi tía dice que lo agarró y tenía mucha fuerza y le comenzó a decir maldiciones y desapareció de sus manos. Había otros más los cuales les fue arrojando zapatos y lo que hacían es que los limpiaban mientras se iban escondiendo de nuevo. A mí realmente me suena algo muy irreal, ya que nunca me ha pasado, pero dice que esos duendes habitaban en un agujero en la esquina de su cuarto que era sombrío, aparte de que mi tía vivía rodeada de monte. Cabe aclarar que por parte de mis 2 familias somos de ver muchas cosas paranormales. Mis tías, mi mamá más que nada han visto cosas, desde duendes, la muerte, ángeles, demonios en forma de niños, gente sombra, gárgolas o incubos y de esos tipos de entes. En Cancún tiene muchas historias sobre los aluchis, duendes. Todos mis hermanos viven ahí. Mi mamá y yo íbamos de vacaciones para estar con ellos. Recuerdo que yo tenía 6 o 7 años, mi hermana se había cambiado de casa y yo quise quedarme con ella. Eran como las 7 de la noche y salió a lavar su ropa de trabajo. Yo la acompañé y entre pláticas justo en el patio había un árbol grande de carambola, maracuyá. Vimos cómo se empezaron a mover todas las ramas como si alguien estuviera arriba. Mi hermana y yo nos quedamos en silencio porque para esto no había nada de aire que causara
a ese movimiento. En fin, para no hacerlo tan largo, nos comenzaron a aventar la fruta del árbol mi hermana. Terminó de lavar su ropa lo más rápido y nos metimos. Yo le pregunté a mi hermana qué era eso o por qué pasó eso. Ahí fue donde mi hermana me contó que su casero decía que había duendes ahí, que los demás inquilinos que tuvo le decían que los molestaban, desaparecían cosas y aprecian en el árbol. En fin, recuerdo haberle dicho a mi hermana que no tenía miedo, por dentro estaba que me cagaba. Recuerdo que olvidamos el tema, cenamos y mi hermana tenía una hamaca. Recuerdo que me acosté y quedé dormida. La verdad no recuerdo, es más, ni sé qué hora era, pero así a lo lejos escuchaba un chichín. Chichín, comencé a despertarme. La hamaca estaba justo hacia la puerta que daba al patio. Al lado de la puerta una silla de plástico. Comencé a abrir mis ojos y lo vi, era algo como niño, con su gorro grande. Lo peor y lo que jamás se me olvidara era su cara, era un verde como gris, sus ojos completamente negros y su sonrisa era macabra, una sonrisa que se le veían sus dientes y me miraba fijamente. Yo recuerdo haberme aventando al suelo y salir corriendo con mi hermana. Le conté todo pensando que no me creería, pero me dijo que sí, que ella ya lo había visto y que le ofrecía ir con él. Jamás volví a quedarme en esa casa. Mi hermana también se cambió y ya no volvió a pasar nada de eso. No es la única historia sobre duendes en mi familia, pero esta fue mi experiencia y tan solo de acordarme de su sonrisa siento muchos escalofríos. Mi primera experiencia con duendes fue hace como 21 o 22 años, se oye mucho. Recuerdo que en ese entonces dormía junto a mi tía en una cama con pabellón en casa de mi abuelita. Siempre me regañaban por dejar mis juguetes en el suelo. Un día me levanté a orinar en la madrugada, apenas salía el sol y escuché como alguien jugaba mis juguetes. Me acerqué a ver y era un niño muy feo que tenía los pies hacia atrás. Solo volteó a verme. Recuerdo no me dio miedo. Hice como que no lo vi y salí al baño que estaba en el patio de la casa de mi abuela, bien bregas XD. Al día siguiente le conté a mi abuelita e hizo algunas cosas o me tiraron a loco. No recuerdo bien. Lo que sí recuerdo era que mi abuelita me dijo que si lo volvía a ver, que lo insultara mucho, me quitara el cinturón y le pegara. Solo pude insultarlo porque no me quise acercar. Fue debajo de un árbol de grosellas que había en el patio. Desde ese entonces soy muy grosero, gay y me gustan mayores. Amén. Está bien raro, ya si no era duende, ¿sabe a quién le ofrecía cosas antes desaparecían mis cosas bien de la nada cuando claramente las dejaba en su lugar? Llegué a hacer anotaciones sobre dónde dejaba cada cosa después de hacerlo para encontrarla fácil, pero no estaba. Eran cosas como dinero, libretas importantes o accesorios que quería mucho. Era tanto que apenas dejaba las cosas sentía que alguien las tomaría y pues en mi cabeza de morra alucina dije que eran duendes que las necesitarían para hacer su casa o algo, abrir paréntesis, ni que fueran pájaros. Bueno, tons, yo en medio de mi cuarto les grité que les daría mi cabello a cambio de las cosas. Tons me cortaba un mechón y lo dejaba en el tubo que había en la esquina de mi cama, pues que las cosas aparecían y el cabello desaparecía y pues bien trasquilada quedé, pero con mis cosas de vuelta. Ya más tarde, hace unos 2 años, estaba picándome un manguito y afuera estaba lloviendo a madres. En una de esas veo que algo me está viendo en el patio, volteo y saz una criatura rara cabezona, tenía la cara como de piedra pero roja y me saqué de pedo y agarré el cuchillo, pero luego ya no estaba. De ese día él me hacía favores. Primero eran cosas como que me dormía viendo una serie en el cel y despertaba cobijada y el celular cargándose al otro lado del cuarto. Ordenaba mis cosas, le daba de comer a mis perritos, pero después comenzó a verme en mis sueños. Me dijo que se llamaba hierba, que me daba las gracias. Nunca supe por qué, pero me decía que no fuera a ciertos lugares antes de que me invitaran o que tales personas no eran buenas. La última vez que lo sentí fue cuando estaba enferma y sola, estaba casi inconsciente, pero alguien me ponía la mano en la frente. Desperté con un trapo frío en la frente y la cafetera llena de té. Te extraño mucho, hierba, gracias. En la primera casa que vivía con mis papás había un duende que era muy travieso. Yo lo vi varias veces en el cuarto de mis papás. A veces daba miedo. A mi papá siempre le escondía las llaves de su carro, sus gorras, zapatos, a mi hermano y a mis juguetes, pero literal dejabas el objeto a un lado de ti cuando dormías y te despertabas y ya no estaba. Una vez mi papá nos contó que llegó de noche, nosotros no estábamos, se acostó un rato y le aventaron un cojín en la cara, pues él se despertó asustado porque no había nadie en la casa. En otra ocasión se estacionó en la cochera y ya para irse también era de noche. Su carro no quería encender, literal era como si le hubieran cortado la corriente al carro. Después de varios intentos de prender el auto, el grito fuerte: ya estoy harto, ya deja de molestarme, y el auto se prendió solo. En esa casa nos pasaban muchas cosas raras y perturbadoras, por eso mejor optaron mis papás por venderla y cambiarnos de casa.
Ya había comentado antes, pero apenas me llegó otra anécdota que tuve hace como un año. Aproximadamente, recuerdo que subí con mis perros a mi cuarto ya que tengo 2 gatos y mis 2 perritos. En ese momento procedo a abrir la puerta del pasillo que da a mi cuarto, cuando de repente veo que sale algo negro corriendo. Yo en ese momento pensé que era mi gato debido a que suelen bajar a hacer sus travesuras en la noche. Metí rápido a los perros al cuarto, cerré y bajé rápido con una escoba para espantar al gato y subirlo a mi cuarto. Logré ver otra vez algo negro que se movió entre la ropa y metí la escoba, esperando que saliera corriendo. Para mi sorpresa, sentí como si me aplicaran fuerza, lo cual se me hizo raro y apliqué fuerza y moví el palo de la escoba dentro. Total, no encontré nada ni salió nada y resignado de que no pude subir al gato, vuelvo a mi cuarto y me llevo la sorpresa de que están todas mis mascotas en el cuarto y me quedé pensando, entonces ¿qué fue lo que estuve persiguiendo? A mí una noche me estaba peinando, tenía como 8 o 10 años, no recuerdo, pero de la nada el peine se me enredó en el cabello, soy de cabello rizado. Al final nunca pudieron sacar el peine del cabello, me tuvieron que cortar esa parte del cabello. Ya cortado le metieron de todo para poder sacar el peine, pero nada. Luego no sé qué más pasó, pero se percataron que el cabello estaba como tejido y lo estuvieron jugando ahí mi familia y diciendo de que había sido el duende que me había enredado mi cabello. Al final se perdieron todas las herramientas que utilizaron para retirar el peine y a mí primo que jugaba con ese cabello en la noche no lo dejo dormir. Ya ven que dicen que la hamaca se mueve y todo eso. Bueno, pues eso le pasó a él esa noche. Todo fue muy raro. Recuerdo cuando vivía en el pueblo, estaba en secundaria, yo vivía muy retirado. Para convivir y jugar con los amigos sabía que si se hacía muy noche tendría que caminar bastante y llegaba a cierta parte que se quedaba sin iluminación por los árboles a veces. La luz de luna hacía que viera un poco mejor por si veía algún animal peligroso, no humanos. Bueno, lo que pasó en una ocasión fue un día que me quedé hasta tarde con los amigos, me negué a que me encaminaran, abrir paréntesis, pues a veces lo hacían, mentí que irían por mí. Mis padres, no quise molestar a nadie, de camino a mi casa escuché risas entre los matorrales. Al principio pensé que era mi imaginación, pero eran multitudes de risas. Me quedé de pie, viendo alrededor, no sabía qué hacer, si correr o saltarme el cerco y ver qué era, hasta que rápido, enfrente de mí, se escuchó un ruido, solo alcancé a ver que algo se metió por debajo del cerco. Es un animal, pensé, a veces ellos hacen ese ruido, pero las risas aumentaron y decidí el no quedarme con la duda, salté el cerco, me asomé a donde las risas estaban, solo vi personitas muy pequeñas corriendo para perderse más allá del monte. Recuerdo que ese día la luna llena brillaba muy intenso, no sé si tenga algo que ver, cerrar paréntesis, había una calma muy enorme en el ambiente. Terminé corriendo hasta mi casa. Recuerdo que en el momento no le conté a nadie porque ya no me dejarían llegar tan tarde. Jaja, aún me pregunto qué serían esas personas pequeñitas y por qué reían, porque en ese lugar, y si significa algo. Ojalá algún día alguien me pueda explicar. No es directa, pero a una persona que conozco le hicieron brujería con un troll. Una persona le regaló un troll que estaba cargado de otra energía, la verdad desconozco el procedimiento, pero me dicen que estaba embrujado o maldecido. Esta persona creo que es cristiana, la verdad no sé bien. El punto es que cuando le regalaron el troll ella le comenzó a dar dulces de broma solo para cumplir con lo que le dijeron. Después comenzó a enfadarse y a irle mal en la escuela, como su religión no le permite tener ese tipo de cosas. Lo escondió en su armario. Después de mucho tiempo, según alguien en su iglesia, recibo revelación de Dios que tenía que sacar al troll, sé dónde lo tenía porque anatema. Y pues lo confesó y su pastor llegó a orar por su casa y no sé qué más pasó, pero no acaba ahí la historia, porque según la persona que le regaló le hizo esa brujería por envidia, según cuentan. Hace como 3 años junto a mi casa estaban construyendo, pero faltaba el segundo piso. Una noche de viernes, desconozco el mes, eran como las 11 de la noche, ya me iba a dormir y no sé por qué se me ocurrió bajar la cortina y en mi ventana se asomó un duende. Era pequeño, su cara era finita, su vestimenta de color rojo y vi que salió corriendo hacia las demás casas. Ese día corrí a hablarle a mi jefa y se asomó y no había nada. Ella me creyó porque dice que a mi hermana se la estaban llevando cuando era niña. Pasó como 2 semanas y fuimos a un bazar cerca de la casa. En eso la señora nos dijo que estaba vendiendo muñecos, pero uno de ellos era especial y sacó al hijo de su PTM del duende y me quedé helada cuando lo vi. Me dijo que lo estaba vendiendo porque a su hija le hacía maldades o desaparecía de su casa y que en las mañanas tenía tierra en sus pies o llevaba flores pequeñas y no sé qué pasó con ese duende. Creo que sí lo compraron, pero otra familia XD.
No es mía, es de mi papá. Él es trailero y me contó que una vez se quedó a dormir a un lado de la carretera, en un lugar lleno de monte y así, en ese momento el clima del tráiler no funcionaba así que durmió con las ventanas abiertas, en el camarote estaba durmiendo su compañero así que él puso una nevera entre los dos asientos y durmió ahí, durmió boca abajo con la cabeza hacia el volante que era el lado de la carretera. Me cuenta Q mientras dormía sintió algo en la espalda y cuando volteó solo alcanzó a ver al duende saliendo por la ventana. Él lo describe como los duende o elfos de Harry Potter y animales fantásticos como los narizones, dice Q son igual a ellos solo que con los pies al revés. Hasta la fecha le incomoda mucho ver esas películas, pero ni modo porque yo soy fan. La primera vez que vi uno fue en casa de mi abuela, ella vive en una casa muy grande con un patio más grande aún, detrás de la casa hay un zanjón le dicen es como una quebrada o algo así nunca me he montado en esa pared a ver cómo es porque mide más de 2,5 mtrs, siempre nos han gustado los animales así que mi abuela siempre ha tenido gallinas, patos, perros, gatos, a veces hasta ovejos, el día que lo viera de noche mi papá cocinó la comida de los perros, les hacía como una sopa con los restos de comida del día y a eso le ponía arroz, verduras y bofe, vísceras, habían 3 perros y los poníamos a comer separados y una era muy brava así que estaba amarrada al final del patio para que no peleara con los otros dos, mi papá les llevó la comida a las que estaban sueltas para separarlas si querían comerse la comida de la otra y yo fui a llevarle la comida a la que estaba amarrada, pero mi papá se volvió a meter a la casa cuando iba cerca de la perra vi que algo corrió y volteé la mirada y no había nada cuando volví a ver a la perra ella le estaba ladrando a un duende y cuando lo miré me paralizó, yo quería moverme, correr y gritar porque tenía miedo y no podía, tenía 11 años, la perra fue la que lo vio y le ladraba, pero como estaba amarrada él solo, se reía la verdadera. Horrible, no fue hasta que una de las otras perras terminó de comer que se dio cuenta y con sus patas delanteras me empujó, hizo que la comida se me botara encima y me ensució. Esa cosa puso cara de asco y salió corriendo hacia la pared, yo salí corriendo hacia la casa y mi papá no había escuchado nada ni siquiera a la perra y eso que tenía un escándalo. Al final terminó el de darle comida a la perra mientras yo me bañaba y cambiaba la ropa, desde ahí no volví a ver al duende, pero sí otras cosas en la casa, porque mi familia paterna son brujos o santeros. Cuando me volvieron a molestar los duendes fue en una casa donde mi mamá se mudó cuando yo tenía 18 años, al principio era todo normal, luego mi hermano se puso de necio a que más una basura y según nos enteramos, los dueños anteriores hacían brujería y mi hermano sin saber quemó ahí cerca y empezaron a pasar cosas. Cuando yo tenía 19 y mi hijo 1 año, resulta que le quitaban las cosas a mi hijo, bueno las escondían porque días después las regresaban. Una vez pasamos una semana buscando las chanclas de mi hijo, claro, no las necesitaba tanto porque apenas caminaba y prefería andar descalzo, pero igual las buscamos por todos lados y no estaban y luego mi hermano estaba solo y se las tiraron a la cabeza, me desordenaban los pañales, cuando lavaba la ropa se llevaban a de mi hijo, escondían los juguetes y le jalaban la cola. La perrita que teníamos, tumbaron las cosas de la cocina, la verdad nunca los vimos como tal, solo lo sentíamos y veíamos las sombras pequeñas corriendo, pero sí eran muy fastidiosos. 2 historias cortas. Mi hermano hizo una fiesta cuando se graduó, por la bulla no pude dormir, bajé a las 3:30 para botarlos, no pude ya que a uno se le había perdido su celular, yo vestía como malo y pensaron que me lo robé. Dato curioso, entre la puerta y la calle tenemos un descanso que tiene gradas que llevan a los distintos pisos. Abro la reja que da a la calle y comienzo a invitarlos a que salgan, nadie se va. A los 10 minutos estoy hablando con mi hermano, viendo a la calle, vemos que algo sale corriendo golpeándose con la puerta y vimos que era rojo o tenía puesto un gorro rojo. La cosa es que nosotros no podíamos creerlo ya que somos algo escépticos, pero todo cambió cuando vimos que el que estaba más borracho estaba afuera parado viendo la casa. Nos acercamos y sin decirle nada nos dijo: hoy Paulo y su hermano también vieron el duende. Lo peor y parece de película es que la señora que hace los quehaceres encontró un celular en el techo al día siguiente. De pequeña yo jugaba con duendes. Esta historia es muy larga, pero ahí les va. La verdad yo no recuerdo nada de eso, ni mi hermana, lo sabemos por todo lo que cuentan mis papás y contaban mis abuelos. La cosa es que cuando era pequeña, junto con mi hermana, teníamos como 3 y 4 años, dice mi papá que salíamos a jugar al patio, ya como eso de las 7 u 8 que ya está oscuro. Para esto había un mango, del cual tenía una rama que estaba como caída y justo ahí formaba como una cuevita, dice mi papá que nos metimos ahí dentro y pasábamos rato
jugando, de repente yo solía llorando y mi papá regañaba a mi hermana porque él creía que ella me había hecho algo y mi hermana le decía yo, no le hice nada papi, fue Pepe y obviamente mi papá se sacaba de onda y ya le llamaba a mi hermana para que nos metiéramos a la casa. Un día de entre tanto y tanto que nos salimos a jugar en la noche, mi papá le dijo a mi hermana que le presentará a su amigo, supuestamente la familia dice que mi hermana llamaba a su duende Beto y el mío se llamaba Pepe, cerrar paréntesis. Total, mi papá estaba esperando en la entrada de la casa y ve que sale mi hermana con el brazo estirado como agarrando a alguien y le dice a mi papá, papi, te presento a Beto, y mi papá solo estiró la mano y le dijo, mucho gusto Beto, ya es noche así que deberías irte, y dice que mi hermana se despidió del duende. Desde ahí mi papá y mi mamá ya estaban muy sacados de onda, fueron a visitar a mi abuelo paterno para contarle. Justo ese día nos quedamos en casa de mi abuelita materna y yo le dije a mi abuelita que íbamos a jugar a las escondidas con Pepe y Beto y total que llegaron mis papás y en todo un día no nos encontraron, dicen que nos estuvieron busca y nada, ya nos habían buscado debajo de la cama y no nos habían visto de nuevo. Buscaron debajo de la cama y ahí estábamos dormidas. Dice mi papá que cuando nos preguntó que dónde estábamos yo dije que había ido a casa de Pepe y mi hermana dijo que Beto la había llevado a México. Esa misma noche salió un anuncio donde salían lugares de México, un parque, el Ángel, la catedral. Mi hermana al verlo empezó a decir, ahí me llevo Beto papá, fue ahí, y cuando me preguntaron cómo era el lugar a donde yo había ido dicen mis papás que dije que pasando la puerta del mango, la rama, salí debajo de un puente, que el lugar estaba lleno de pasto y flores y agua muy clarita, que uno de los amigos de Pepe había muerto y que estábamos en su funeral, que él estaba muy triste y que en vez de enterrarlo como hacemos nosotros, a él le ponían piedras encima con muchas flores. Mis papás ya estaban asustados y cuando fueron a ver a mi abuelo, comenta mi papá que él les dijo que eran duendes, que tenía que derramar la rama del mango a donde nos metíamos a jugar, que esa era la puerta que nos conectaba al lugar de ellos. Mi papá lo hizo mientras nosotras estábamos en el kinder. Cuando regresamos a la casa, solo no vimos la rama del mango, no preguntamos nada y nunca jamás volvimos a hablar de ellos, ni siquiera los recordamos. Muchos años después nació mi sobrino, hijo de mi hermano mayor. Mi hermano trabajaba en una gasolinera de noche y llegaba a la casa como a las 6 a.m. todas las mañanas entre 5 y 6 a.m. Mi sobrinito se despertaba llorando. Justo ese día llegó mi hermano en la moto y mi sobrino estaba llora y llora. Dice mi hermano que vio algo asomándose por la ventana y cuando él se acercó despacio, esa cosa de 3 brincos llegó al lindero de la casa y solo vio cómo se echó a correr muy rápido. En cuanto se fue esa cosa, mi sobrinito dejó de llorar. Mi hermano dedujo que era un duende y cuando fuimos a ver el mango al que le cortaron la rama cuando éramos pequeñas, cabe resaltar que en esos muchos años esa rama no había retoñado. La rama del mango ya había crecido un poco, formando de nuevo la cueva. Abrir paréntesis, de nuevo la cortaron para que la historia no volviera a repetirse. Al día de hoy mi sobrino ya tiene 15 años y la rama del mango de nuevo nunca retoñó y mi sobrino tuvo cero contacto con esos seres. Allí te va, no sé si fue un duende o algo así, pero en la lámina del cuarto de las mujeres, le digo cuarto de las mujeres porque como es grande, dormimos las 5 mujeres de la casa allí XD. Durante un buen tiempo se escuchaba que caminaban siempre en la lámina del cuarto y era mayormente en círculos, güey, en verdad les juro que no pasaba de nuestro cuarto. Esto sucedía casi todas las noches e incluso se escuchaba que tiraban piedritas y jugaban con ellas en la lámina, pero mi mamá y mis hermanas nos dimos cuenta que esto sucedía cuando mi hermana mayor estaba acá. En estos 3 meses con frecuencia ha ido a la casa de su novio en otra ciudad y se queda por algunas semanas con él. En total ella me ha contado que ha empezado a escuchar lo mismo allá. Ahí les va mi historia de morrillo, ojo que es larga. Yo estaba morro, no recuerdo bien la edad, pero dicen que me enduende porque me llevaron al río y no estaba bautizado. Yo empecé a ver a unas criaturas pequeñas con zapatos picudos, jorobados y feos como con cara de señor viejo. Esos duendes jugaban conmigo, me asustaban y todo eso y yo los veía en todos los lugares, en ninguno estaba a gusto e incluso lloraba de lo mal que me hacían pasar. Un día estábamos en una fiesta y empecé a llorar como loco. Mi mamá corrió hacia mí y me preguntó ¿qué tienes? A lo que yo respondí que ahí había alguien hasta arriba de la barda y mi mamá me decía que no había nada, pero ella sabía que veía algo, así que nos fuimos y me empezó a decir que le dijera bien qué era lo que veía, se lo describiera, etcétera. Seguían atormentándome, decían que jugaban con mi alma y se la querían llevar. Yo la pasé realmente mal, no dormía, lloraba, incluso mis papás no podían dormir, ya que dicen que se sentía una vibra horrible en mi casa, hasta la gente que iba de visita decía lo mismo. Yo siempre tenía pesadillas muy fuertes y me daba miedo verlos. Un día, mis papás hartos
hartos de cargar con todo eso, decidieron llevarme con una tía que se dedicaba a todo eso, leer cartas y demás cosas, así que le pidió unos materiales a mi mamá para que se los llevara, velas, dulces, etc. Y le recalcó que se le dificultaría mucho el encontrar todo. Dicho y hecho, dicen mis papás que buscaron en todo el estado esos dulces, eran unos en concreto. Ahora que vamos a algún lugar y nos dan de esos, me comentan que esos fueron los que les pidió mi tía y no los encontraban, habían de todos menos de esos, hasta que por fin los encontraron. Comenta mi mamá que, al estar ahí con mi tía, encendió la vela y la vela se derritió, exactamente con la forma del duende que yo le había descrito. Le comento qué era y todo eso. Después de eso, fueron mi tía, mi mamá, mi abuela y otra tía en la noche al río para darle fin a todo eso. Procedieron a bajarse mi mamá y mi tía, mi abuela tenía que ir a darle la vuelta a la camioneta para que llegara rápido por ellas. Dice mi abuela que, al querer dar vuelta, no podía, el volante estaba demasiado duro. Cuando por fin pudo, llegó rápido por ellas y se empezaron a ir, mi tía empezó a tirar los dulces en la carretera, a lo que dicen que yo empecé a insultar a mi tía como si de un exorcismo se tratara. Pasó eso omitiendo detalles porque no recuerdo bien todo y dejé de verlos y todo mejoró, ya no se sentía nada en mi casa, etc. Pero sí empecé a sentir y ver más entidades como si abriera otro ojo, pero bueno, queda a ustedes creerme, jaja.